aquí estamos y vamos directamente al lío. Estábamos hablando de que la cabeza es la que dirige y que es lo fundamental de negocio. A mí también me gusta titular este evento como la cabeza es la que dirige, mejora la rentabilidad de tu empresa, porque para mí la rentabilidad es la palabra fundamental que indica pues dónde tenemos que estar en la empresa, ¿no? Antes quería haceros una presentación un poco de unas cuantas fotos que nos pueden ayudar a ver, a seguir el hilo de la conversación, ¿no? Cuando vemos esta foto, espero que la estéis viendo en pantalla. Noelia, por favor, confírmame cómo es la primera, que esto está Sí, funcionando bien. correctamente, vemos a imaxe sen problema, perfecto. Vale, pues entonces, vemos, quizás nos identificamos como pequeños empresarios o como autónomos, pues con esta foto, ¿no? Y somos, pues, no somos el elefante precisamente, ¿no? Y que nos va a aplastar todo, ¿no? Y todos compartimos pues, el trabajar de sol a sol, los agobios de los pagos, y tocaba el pagar el IVA entre ayer y hoy, la competencia feroz que tenemos, los problemas de la pandemia, las infidelidades de los empleados y muchísimas cosas más. Al final, durante el día, tenemos que hacer como directivos o como gerentes, como a veces de todo, pero tenemos que hacer fundamentalmente, desde mi punto de vista, tres cosas. Tenemos que vender, tenemos que administrar y tenemos que pensar. Y mientras vendemos, ni administramos ni pensamos. Y mientras administramos, ni vendemos ni pensamos. Y mientras pensamos, que hay que pensar, y hablaremos hoy de esto, ni vendemos ni administramos. Cuando estamos metidos en el aborigen constante del día a día, que no paramos, que estamos dándole vueltas a todo porque vemos que la pata del elefante nos va a pisotear, pues en ese momento nos dejamos llevar simplemente por la intuición, porque no tenemos más fuerza ni dentro ni fuera para que poder tomar las decisiones pues inmediatamente e ir por la intuición. Y nos va llevando el día constantemente y vamos así a toda caña. Y lo que hacemos es repetir lo que nos ha ido bien hasta que deja de ir bien. Y esto suele ocurrir a veces, ¿no? Y entonces, más cuando hay unos cambios importantes en todas las cosas. Ahí, este señor ya lo conocemos y esta frase todos la hemos oído ya muchas veces. No esperemos resultados diferentes si siempre hacemos lo mismo. También lo podemos enunciar, si hago siempre lo mismo, tendré el mismo resultado. Tengo que ver la forma de cambiar esto. Pensemos en hoy ahora que hoy está con tanta fuerza el tema del fútbol, de esta Superliga, que al final eso deja de ser, pues estos grandes futbolistas como un Messi, un Cristiano Ronaldo, pues tienen que cuidar su cuerpo y tienen que competir con una fuerza brutal y se nota muchísimo en su equipo si ellos están bien o están mal. Pues también un director tiene que cuidarse, por eso me gusta decir mucho esta frase, director primero tú. Si tú llegas contento a tu empresa, ¿cómo estará el resto de la empresa? Si tú llegas gritando, ¿qué pasará? La gente se asusta. Si tú llegas pues con tensión, ¿qué va a haber en tus empleados y en tus colaboradores? Tensión. Sí. Tenemos que pensar esto. Director primero tú. Y tú tienes que saber qué es lo que quieres. Pero el día, la lista de cosas que estás haciendo son interminables. Y eso nos lleva a, como decía, esas tres cosas claves que tenemos que hacer de vender, administrar y pensar, pues nos vamos centrando en lo que nos va llevando. Y hay que centrar pues cada una de las tareas. Una de las más importantes es la de pensar. Y es, desgraciadamente, a la que menos tiempo dedicamos. Hay que dedicarle tiempo a pensar. Y también a veces hay que dedicarse a saber cómo pensar. Es decir, uno se dice, sí, ¿y en qué pienso? Pues en esas preguntas básicas que todos tenemos y que tenemos necesidad de descansar. Tenemos que saber qué es la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer para pensar. Para mí es esta, ¿qué es lo que quiero? Porque esto es lo que me mueve. ¿Qué es lo que quiero? A dos niveles, personal y profesionalmente.
el directivo, de una pyme, tiene que saber claramente qué es lo que quiere, desde el punto de vista personal y profesional. ¿Cuál sería la siguiente pregunta que te podría hacer, que puedes hacer una vez que has intentado ponerte a pensar y coger un papel y decir, ¿qué es lo que quiero personalmente? ¿Qué es lo que quiero profesionalmente? Y ponerlo. Y una vez que lo has puesto, te animo a hacerte otra pregunta. ¿Estoy haciendo lo que debo para dar respuesta a las respuestas que he apuntado? Porque, ¿qué es lo que yo quiero y estoy haciendo lo que debo? Si no, resulta que estoy haciendo de muchas cosas, pero no estoy haciendo lo que tengo que hacer para hacer lo que quiero hacer, para llegar a donde quiero ir personal y profesionalmente. No lo puedo separar. No puedo decir profesionalmente sin personalmente. Somos una persona, tenemos nuestras formas, todo dentro de nosotros. No podemos separarnos. Decir, ahora soy profesional, ahora soy persona. No. Es decir, y esto es fundamental. Podemos sacar una primera conclusión. Si queremos mejorar, tenemos que pensar para saber qué es lo que quiero y decidir cómo lo voy a conseguir. A mí me gusta mucho comparar la empresa con, desgraciadamente, con la guerra, ¿no? Es decir, aquí vemos una imagen de un tipo dando mandobles. Mandobles es una espada que se coge con las dos manos y se da golpes a izquierda y derecha. Nosotros estamos todo el día en guerra, ¿no? Estamos totalmente pues, dando mandobles para adelante y para detrás. Hoy que si hay que pagar el IVA, que si estamos en la guerra con lo comercial, que si estamos en la guerra de precios, que si estamos en la guerra de la pandemia, que si estamos en la guerra de los horarios y de no sé qué, que si ahora estamos constantemente en una guerra, que si hay este empleado que ahora se pone bien, que se pone mal, que este cliente protesta, que el otro no me paga. Todas estas cosas son nuestra guerra del día a día y tenemos que tomar decisiones constantemente. Pero esas decisiones nos tienen que llevar a conseguir ese objetivo, ese punto de esa reflexión que hicimos antes, dar respuesta a qué es lo que quiero personal y profesionalmente, porque si no a lo mejor estamos en una guerra en que no somos capaces de salir. A veces tenemos que saber parar y tenemos que saber pararnos para poder pensar. Una de las cosas que nos falta en muchas empresas, lo constato con la presencia en todas las empresas en las que estoy atendiendo. Hoy por la mañana estaba hablando con una y hablábamos de esto, de que nos falta algo muy fundamental que se da en el mundo de la guerra, que es los estrategas. Los grandes generales eran estrategas. Los estrategas, la palabra viene de estrategia, de estratos, que es ejército, y again, que es conducir, un guía. Por tanto, es una estrategia, es el arte de conducir un ejército, un guía que conduce al ejército. Eso es un líder, es un estratega, es una de las características, una de las competencias que tiene que tener un líder, un gerente. Un gerente que no es líder, sabemos que la dirección por implicación es el punto final donde estamos hoy, en la dirección ya no es el liderazgo, sino que es la dirección por implicación. Pues para conseguir esa dirección por implicación que parte del liderazgo, es fundamental tener una estrategia. Esa estrategia, a veces nos tenemos que preguntar cómo hacer una estrategia. Porque claro, mira, yo soy una pyme y a mí no me llegan las horas del día y no me pongas ahora, Javier, a hacerme una estrategia. ¿Qué me estás contando? Bastante tengo con levantarme, coger y estoy todo el día que si me llama este cliente, que si tengo que apagar este incendio, que tengo que pagar este proveedor, ahora no me paga aquel, tengo que ir a cobrar, este me llama, y es así todos los días. Y en lugar de llevar yo al día, el día me lleva a mí. Y entonces, ¿cómo me voy a plantear hacer una estrategia? Pues la estrategia no es otra cosa que fijar un objetivo. Y antes había comentado que quiero, qué es lo que yo quiero. Cuando estoy hablando del objetivo, estoy diciendo qué
¿Qué es lo que quiero personal y profesionalmente? Ahí estoy marcando ya mi objetivo. Estoy ya poniendo el primer punto para elaborar una estrategia. El segundo es con qué medios y recursos tengo. Y entonces tendré recursos humanos, pues tengo estas personas, tengo estos empleados, estos me ayudan, estos no, estos están implicados, estos no, ¿cómo los puedo implicar? Tengo estos recursos económicos y financieros, tengo estas ayudas, tengo estas deudas. ¿Qué recursos productivos tengo? ¿Cómo funciona esta máquina? ¿Estoy obsoleto o estoy bien? ¿Me estoy metiendo en las nuevas tecnologías o estoy fuera? ¿Cuáles son mis recursos publicitarios? ¿Cómo me estoy moviendo? ¿Cuáles son mis recursos comerciales? Eso, tengo que analizar qué recursos tengo, porque eso es lo que hacen los estrategas. Me gusta hablar de un señor que Julio César dijo de él que fue el mejor general que tuvo Roma. Publio Cornelio Escipión, ¿no? También conocido como el Africanus, y que seguramente muchos de vosotros habéis leído la trilogía que escribió Santiago Posteguillo sobre él, ¿no? Este señor este general romano fue el primero que conquistó, aparte de conquistar toda Hispania, fue el primero que ganó a Aníbal, y el primero que ganaba a un general que ganaba a otro enemigo cuando el otro enemigo tenía elefantes, que en ese momento pues era la mayor máquina de guerra, ¿no? Se pasó varias semanas o varios días con sus generales, durante una semana, según cuentan, encerrado en su tienda de campaña, allí planeando la estrategia, cómo hacer para ganar en campo abierto a los elefantes. Dirás, ¿y esto qué tiene que ver con la empresa? Porque tú tienes que ser un estratega. Tú tienes que dedicarte ese tiempo a pensar, como hizo Publio Cornelio Escipión para ganar a Aníbal. En la famosa batalla de Zama, lo que hizo fue primero presentar a todos la típica estrategia romana, pero habían estado ensayando una serie de movimientos y habían puesto trompas y tambores, de tal forma que cuando atacaron los elefantes entraron, se pusieron en cuadrícula y hicieron unos soldados de liebres, y cuando estaban en el medio, porque hacían mucho ruido con los tambores y las trompas que habían y todos los timbales que tenían, los elefantes se asustaron y se metieron por una especie de pasillos que ellos crearon. Al meterse por los pasillos, los flechearon y les lanzaron todo tipo de cosas y los mataron. Y después volvieron a la situación inicial y ganaron la batalla de Zama. Pues esto es lo que tenemos que hacer nosotros cuando pensamos en nuestra empresa. ¿Qué quiero para mi empresa? Es lo primero que tengo que pensar. Y tengo que dedicarle un rato a pensar qué es lo que quiero para mi empresa. ¿Qué objetivos tengo a corto, medio y largo plazo? Antes, cuando yo estudiaba, se decía que corto plazo era 1 año, medio plazo eran 3 años y largo plazo son 5. Ya veis que pongo que corto plazo son 6 meses, medio plazo es 1 año y largo plazo, muy largo plazo, son 3 años. Que nos cuenten a todos lo que ha pasado, por ejemplo, pensad en lo que ha pasado en vuestras empresas en los 3 últimos años. Es que una barbaridad de cambios. Y en el último año, con toda la pandemia y con todo lo que estamos viviendo, también ha sido un cambio fantástico. Espero que haya sido fantástico, pero brutal seguro que es. Y a corto plazo, en los próximos 6 meses, ¿qué cambios voy a hacer? Porque ahora se plantean ya unos cambios que tengo que tener. Esos son mis objetivos. ¿Qué quiero para mi empresa? Estoy siendo un estratega, estoy siendo un Publio Cornelio Escipión, uno de los mejores generales de Roma. En segundo lugar, ¿qué medios y recursos tengo? Como decía antes. Tengo que apuntar y decir con qué cosas me puedo apalancar, con qué cosas puedo hacer fuerza. ¿Con qué recursos económicos cuento? ¿Qué apoyos puedo? ¿Qué alianzas tengo que hacer? ¿Con quién puedo estar juntos para poder llegar a este sitio? Y entonces ya voy teniendo, como hacía Publio, decía, pues tengo soldados, pues vamos a hacer
timbales y vamos a hacer trompas para que cuando pasen los elefantes se asusten y meterlos por ese camino. Y vamos a hacer esa estrategia. Eso es estrategia. Después la ejecutaremos. Nos podrá salir mejor o peor. Tendremos que ir ajustándonos a los devenires que hay en la guerra del día a día. Y a esas cosas, a esas nuevas legislaciones que nos aparecen, a esos cambios bruscos que hay, pero tendremos nuestro objetivo y lo tenemos focalizado y entonces podremos ir a acudir a él. Estáis viendo ahora en pantalla un iceberg. El iceberg, como sabéis, lo que presenta es muy poca superficie. Creo que es en torno a un 11, un 12% de lo que flota, ¿no? El resto está todo sumergido. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que dedicarle bastante tiempo en esa línea de flotación que ves ahora que he dibujado. Tenemos que dedicarle una gran parte de nuestro tiempo a la planificación y menos a la acción, porque la acción será mucho más eficaz. Te voy a poner un ejemplo que seguro que te ha pasado, porque nos ha pasado a todos, por mucho que queramos planificar. Hemos llamado pues, a un proveedor, a un cliente, vamos a poner a un cliente que queríamos hablar con él pues, de una serie de temas y nos ha atendido, nos ha cogido el teléfono y nos ha atendido. En ese momento le hacemos una serie de preguntas y nos despedimos. Hasta luego y colgamos. Y nada más colgar, decimos, caramba, tenía que haberle preguntado esto y no lo hice. Vuelvo a llamar y me da comunicando. Vuelvo a intentar hablar con él y no lo consigo. Después me lían con otras cosas y hasta el día siguiente no consigo hablar con él. Y he perdido un día de poder de acción porque no había planificado bien mi conversación telefónica. Si hubiese dicho, tengo que hablar con este cliente, le tengo que preguntar esto, tengo mi pequeña chuleta, ya hago la llamada telefónica, entonces no se me hubiese olvidado. Y hubiese sido mucho más eficaz. Este ejemplo sencillo, tonto, que estoy poniendo, aplícalo a tantas cosas que no se planifican, que se dejan llevar, como decía antes, por la intuición, que es acción, 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 y de repente lo que estamos haciendo es darle la vuelta al iceberg y estamos diciéndole que la parte de acción es mucho más grande. Y lo que acaba de ocurrir es, rumba, se vuelve a dar la vuelta y nos vuelve a decir, lo has hecho mal, tienes que volverlo a hacer, con esos costes que se incurre por volver a tener que hacer por segunda vez o tercera vez el mismo trabajo. Todos conocemos que esos toques y retoques que hay que hacerle a las piezas o a los diferentes temas que tratemos en las diferentes empresas que estéis ahora asistiendo aquí. ¿Por qué no he hecho bien esto? ¿Cómo lo has planificado? Y dices, vale, y antes me has hablado de objetivos, de recursos, y ahora me estás hablando de planificación. Entonces, si cogemos todo esto y hacemos planificación, cogemos recursos y cogemos objetivos, lo que vamos a tener es un plan estratégico. Es cuando definimos los objetivos, cómo y cuándo los alcanzamos. De esa forma, tenemos nuestro plan estratégico. No necesitamos hacer el business plan que tienen que hacer esas grandes firmas, que son unos libros así de gordos y que son carísimos para nuestras pymes. No. Esto es lo que tenemos que tener nosotros, claro. A lo mejor nuestro plan de negocio son 2 hojas o una, pero muy clara, donde estamos definiendo nuestros objetivos personales y profesionales, porque es mi plan de negocios, no es el tuyo. Es mi plan estratégico. Y yo defino mis objetivos personales y mis objetivos profesionales para mi empresa. Y después, una vez como los defino, ¿cómo los voy a alcanzar? ¿Y cuándo los voy a alcanzar? Tengo que fijar una fecha. Siempre digo, medio broma, medio serio, que si no hay fecha de examen no se estudia. Entonces, y es verdad, ¿cómo estudiábamos los días justo antes del examen? Pues si nos ponemos una fecha para alcanzar un objetivo y esa fecha no somos condescendientes con ella, sino que somos rígidos, conseguiremos alcanzarlo. Y iremos haciendo que avance la empresa con ilusión, con fuerza, con ganas. Y de esa forma vamos haciéndolo. Ahora, el cómo los tenemos que hacer, pues volvemos a decir lo que decíamos antes, con los recursos que tenía. Entonces, el plan estratégico está dando respuesta a qué es lo que quiero, qué objetivos me he puesto.
¿De qué medios dispongo? ¿Qué necesito para conseguirlos? ¿Qué riesgos asumo? Porque siempre hay un riesgo empresarial inherente a nuestro trabajo, siempre. Si queremos el riesgo cero, no existe. Y tenemos que saber convivir con él. Igual que me decía hace un rato, hace muy poco, un empresario que decía, es que no sabes la cantidad de cosas que tengo que hacer. Le dije, y mañana tendrás que hacer un montón de cosas. Y ayer las que has hecho. Es decir, siempre tenemos esas cosas. Y gracias a Dios que tenemos muchas cosas que hacer. Mal la cosa del día que no tengamos mucho que hacer. Entonces, ¿de qué medios dispongo para hacerlas? ¿Qué necesito para conseguirlos? Necesito ayudas, necesito alianzas, necesito buscar qué es lo que necesito para poder conseguirlos. ¿Qué riesgos estoy asumiendo? Tengo que medirlo muy bien. A veces me llega algún empresario y me dice, oye, mira, quiero lanzar este proyecto, este asunto y tal. Y digo, bueno, tú sabes que este proyecto, con todas las ganas, con toda la buena idea que es, con todo lo perfecto que te puede parecer, ¿puede fracasar? Y dice, ¿cómo? No puede fracasar. Digo, sí que puede fracasar. Y tenemos que saber qué riesgos asumo, tanto en mi patrimonio personal como en el daño que puedo ocasionar a la empresa que tengo en marcha. Entonces, esos nuevos proyectos, esas nuevas formas, tengo que saber valorarlos mucho y por eso los tengo que cuidar muy bien. ¿Hay alguna oportunidad ahora mismo que surge con la pandemia? Hay empresas que han sabido aprovechar la oportunidad. Recuerdo pues, que una empresa pues, hizo al principio de la pandemia los pedales para suministrar los botes de gel, gel alcohólico, ¿no? Entonces, esos pedales, y vendió muchísimos. Después acabó y aprovechó, tuvo la oportunidad. ¿Cómo y cuándo lo voy a hacer? Eso es lo que voy definiendo con el plan estratégico. Ya digo, no estoy diciendo que tiene que ser un sentarse, un irse a encerrarse a pensar para sacar todo esto. Esto hay que irlo elaborando poco a poco, pero en un plazo corto de tiempo. Quizás el primer objetivo que puedo poner es hacerme mi plan estratégico. Por eso lo que te animo es a pensar, que pienses, que dediques tiempo a pensar, aparte de administrar, que eso llaman los de las asesorías, que me tienes que enviar las facturas, que tienes que hacer esto, que tienes que enviar lo otro. Perfecto. Y hay que hacerlo bien, porque hay que administrar bien. Y hay que vender mucho, y hay que vender bien. Y ahí estamos metidos, tanto sea o bien en nuestro proceso productivo, o que habrá que cuidarlo, dependiendo de si eres una industria, una prestación de servicios, o depende del tipo de empresa que seas. Pero en todas hay que pensar. Hay que pensar qué es lo que quiero, cómo lo voy a hacer, qué es lo que necesita la empresa, cómo la voy a desarrollar. Porque esto es lo que están haciendo también la competencia. Si no lo haces tú y lo está haciendo la competencia, te va a arrasar, te va a apartar. Va a ser como Publio Cornelio Escipión con Aníbal, que era un gran general, pero pensó. Y el otro creía que ya con los elefantes le iba a ganar y resultó que perdió la batalla. Y después perdió todo el país. Hay que pensar. Hay que dedicarse a pensar. Te dejo este reto para que pienses. Quería comentar como coletilla final, pues que una de las herramientas que pone el IGAPE es el Reacciona, el Servicio de Análisis del Potencial Competitivo. Todo esto que he hablado de las funciones y tareas que tenemos que hacer, de los recursos que tenemos, de las cosas que tenemos que hacer, esa hoja de ruta, a fin de cuentas, que tenemos que elaborar, es algo que es intrínseco en el Reacciona del Servicio de Análisis Competitivo. Por eso es el primero, porque es el primero por donde tenemos que ir. Después, una vez que tengamos eso, veremos si tenemos que mejorar nuestro tema legal, nuestro tema fiscal, nuestro tema productivo, nuestro tema pues de las nuevas tecnologías, nuestro tema de publicidad, todo eso, pero parte de una hoja de ruta inicial que tenemos que elaborar en la empresa y pensar en ella. Por eso es el Reacciona. Y hasta aquí hemos llegado. Hemos hablado casi en media hora, que era el tiempo previsto. No sé si hay alguna pregunta, Noelia. Muchas gracias a todos por haber aguantado este discurso.
Moi ben, Javier Verbel Romero, moitas grazas pola presentación. Javier forma parte do equipo de persoas expertas do IGAPE Responde, o programa de asesoramento totalmente gratuito posto en marcha pola Xunta de Galicia para asesorar autónomos, comerciantes e PEMES neste contexto excepcional. Agora temos pois unha marxe de uns minutiños por se vostedes queren trasladarnos algunha pregunta a Javier neste caso sobre a presentación que acaba de realizar na que falamos pois desa planificación necesaria, non, que teñen que ter as empresas, tema da estrategia, polo tanto, aproveiten agora que temos a Javier a que fagan esas posibles preguntas. En calquera caso, se vostedes necesitan recibir asesoramento gratuito neste ámbito de negocio, simplemente teñen que solicitalo a través da nosa web. É moi sinxelo, teñen que acceder a responde.igape.es, van ver un menú superior, deben dirixirse ao apartado de solicitar, cubrir ese formulario indicando cal é a necesidade que ten o seu negocio e darlle a enviar. Entón, en pouco tempo ímonos poñer en contacto con vostedes para ver como lles podemos axudar para que o seu negocio siga adiante. Ese é o obxectivo principal que ten o programa IGAPE Responde. Hai un espectador que nos pregunta que formación especializada recomenda neste ámbito. Bueno, pregunta un pouco ampla, se che parece a este espectador tamén, Javier, vou detallar as medidas que se inclúen dentro do ámbito de negocio, non? Vostedes, a través de IGAPE Responde, poden recibir asesoramento para reorientar o seu negocio e o resultado cal vai ser? Pois o de seguir xerando fontes de ingresos. Esa é unha das medidas dentro do ámbito de negocio. Outra das medidas é a reconfiguración da súa oferta comercial, é dicir, podemos axudalos a reconfigurar a oferta e deste xeito reter clientes e captar outros novos. E por outra parte, hai unha terceira medida dentro do ámbito de negocio do IGAPE Responde que lles axudamos a mellorar a súa promoción en liña, é dicir, elaborar contido digital, en fin, tamén na liña de captar e fidelizar novos clientes. Vostedes poden recibir asesoramento para incorporar produtos a plataformas e-commerce, reprogramar contidos e campañas, pois mellorar a visibilidade da web, en fin, hai unha serie de accións que se poden desenvolver no marco deste programa de asesoramento gratuito para axudarlles aos seus negocios. Se vostedes queren recibir este asesoramento, só teñen que solicitalo a través da nosa páxina responde.igape.es no apartado de solicitar, e Javier Verbel é unha das persoas expertas que está dentro do ámbito de negocio. Hai outros ámbitos nos que tamén poden recibir asesoramento, ámbito financeiro, de persoas, operacións, xeral, en función da necesidade que teña o seu negocio. Non sei a ese espectador anónimo se lle estamos dando a resposta axeitada porque nos preguntaba pola formación especializada que se recomendaba neste ámbito. O que fixemos agora foi... Sí. Noelia, si me permite eso de ¿qué formación para hacer un plan estratégico para pensar para ser empresario? Pues yo creo que en Galicia tenemos un ejemplo enorme para seguir, que se llama Amancio Ortega, así de claro. Amancio Ortega, todos sabemos que no se ha ido formando a lo largo del tiempo, pero él no comenzó siendo un universitario con una carrera y con un máster y con... no. Es decir, él comenzó siendo empresario. El pedigrí de empresario no requiere tener la carrera ahora de administración y dirección de empresas, antes llamada empresariales. No requiere tener ese punto. Es decir, es diferente el empresario que llega y tiene ese empuje, tiene esa idea, tiene esa forma de hacer, tiene esa visión, tiene ese riesgo que no es capaz de hacer a lo mejor una persona que se ha formado en una escuela de negocios. Sí que es importante, como decía, seguir el ejemplo de los que saben, de los que lo han hecho bien, como Amancio Ortega. Se ha sabido rodear de gente muy buena a su alrededor, que en sus carencias de conocimientos técnicos sobre tanto la gestión de la empresa u otras cosas, ha puesto gente muy buena a su alrededor y ha conseguido pues lo que todos conocemos. Por eso te diría a la persona que preguntó que no requieres una formación específica, porque para contestarte qué es lo que tú quieres o qué es lo que necesita tu empresa, lo sabes decir perfectamente. Lo que requieres es pensarlo, ponerlo y después a lo mejor
Decir, necesito aquí esta persona, tener esa humildad que ha tenido este señor Amancio Ortega, decir, yo esto no lo sé hacer, pues voy a contar con el señor Isla, o voy a contar con el señor Castellanos, o voy a con el que sea, ¿no? Entonces, y va teniendo, y cuenta con esas personas, esas colaboraciones, esas alianzas. Tenemos que usar, a mí me gusta mucho decir, que la mejor formación que puede tener un empresario es si usa la palabra colaboración. Ahí es donde reside la fuerza, porque es sumar, no es restar. Colaborar es siempre sumar. No sé si espero haberte dado respuesta. Gracias. Moi ben, Javier, moitas grazas. Segue activo o chat por se queda algunha dúbida, pero neste caso creo que a explicación enténdese perfectamente, Javier. Chéganos outra consulta por parte doutro espectador. Javier precisamente nos di grazas pola presentación, antes de nada. En canto a este proceso que nos estás comentando, como planteas o cálculo dese risco que se está asumindo? Que ferramentas ou procesos se poden aplicar para facer esa estimación? Pues como buen gallego te voy a decir, depende. Entonces, depende del tipo de proyecto que vayas a hacer. No es lo mismo tener una empresa y querer lanzar una nueva línea de negocio donde vamos a tener que invertir una serie de cosas nuevas. Entonces ahí es fácil de medir. Es decir, vamos a destinar este capital que si nos sale bien, bien, pero no voy a seguir invirtiendo después si no consigo sacarlo porque me puede lastrar la viabilidad de la empresa que tengo viva. Es diferente de medir el riesgo de abrir pues, un nuevo mercado o de abrir aunque parezca una nueva línea de negocio, no es lo mismo una línea de negocio que un mercado. No es lo mismo el riesgo de lanzarme una campaña de marketing o de publicidad online. No es lo mismo. Por eso depende. La respuesta creo que más correcta es decir, depende. Sí que hay que atener a pensarlo previamente, decir qué medios y qué recursos tengo, voy a apostar hasta este punto para que no me lastre ni en el caso de que sea una aventura de que voy a salir como emprendedor, pues voy a emprender hasta un punto. Ya sabemos que los bancos siempre nos han pedido que hipotequemos la casa 3 veces y si nos pueden dejar en pelota picada, nos dejan en pelota picada. Pues tenemos que evitar eso, tenemos que salvaguardar nuestro patrimonio y tenemos que ver las fórmulas que hay fiscales y jurídicas para poder emprender salvaguardando nuestro patrimonio. Y eso hay que tener un buen asesoramiento, eso es algo técnico y eso hay que buscar a alguien que sepa. Muchas asesorías, y espero que no se me enfaden algunas que me puedan oír, se ponen asesoría y lo que son gestorías que simplemente pican datos. No asesoran, no dicen cómo ha ido el balance, no dicen cómo ha ido las pérdidas y ganancias, no dicen cómo van las inversiones, no entran en la empresa a asesorar. Entonces, ese asesoramiento a veces hay que buscarlo en profesionales. Una de las herramientas que pone aquí el IGAPE pues es el servicio Responde o los Reaccionas que he mencionado. No sé si espero que al menos haya un feedback, porque yo solamente veo, no os veo a ninguno y no sé si estoy dando respuesta o me estoy yendo por tener. Vosotros me diréis. Vale, bueno, Javier, se estás conectado, agradeceríamos tamén que nos respondas tras a resposta que che acabamos de ofrecer. Vexo que sí, que Javier sigue conectado. Non sei se lle aclaramos dabondo. En calquera caso, recordar que tamén podería solicitar ese asesoramento gratuito do IGAPE Responde neste ámbito de negocio, por se necesita axuda, Javier, para a túa empresa. Así que saibas que tes a túa disposición e todas as persoas que siguen conectadas, por suposto, ese asesoramento a través da nosa páxina que se pode solicitar en responde.igape.es no apartado de solicitar, cubrindo ese formulario e dándolle a enviar. Recordarlles que ao longo das próximas horas vostedes van recibir un correo electrónico coa información deste seminario e o enlace directo ao vídeo que se vai publicar na canle de YouTube. IGAPE Responde, animámolos a que se aínda lles queda algunha dúbida, algunha reflexión ou comentario que lle queiran trasladar a Javier Verbel, que hoxe nos acompaña, un dos expertos do IGAPE Responde, que aproveiten esta oportunidade.
En calquera caso, se non nos chega ningunha outra consulta pola túa parte, Javier, non sei se queres engadir algún apuntamento, pois antes de despedirnos. Pues nada, que muchísimas gracias a todos por haber asistido. Espero que haya sido rápido y ameno, que es algo que todos valoramos, y haber aportado alguna idea y por lo menos animaros a que penséis. Nada más. Gracias a vosotros. Bueno, Javier, outra mensaxe que nos chega de agradecemento, que foi moi aclarador e revelador este seminario. Así que grazas, Javier, pola presentación, palabras de parabéns por parte das persoas que nos están vendo. Gracias. Bueno, pois, por certo, Javier matiza que entendeu a resposta e que entendeu que esa estimación de riscos hai que confiar en especialistas como nos comentas, efectivamente. Aí queda esa mensaxe. Moitas grazas a todas as persoas que están conectadas polo interese neste contido. Por suposto, grazas especialmente a Javier Verbel, unha das persoas expertas do IGAPE Responde no programa de asesoramento gratuito posto en marcha pola Xunta de Galicia. Muchas gracias a todos. Buenos días. Moi bons días a todos e a todas.